Escucha En el Radar, episodio 12, temporada 2, con el director de la ASJ, Carlos Hernández, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Tendremos el gusto de dialogar, profundizar con el director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, que ha sido una institución muy visible en Honduras y que ha sido acusada, felicitada, tiene de todo la ASJ, lo último hasta amenazas. ¿Qué tal está, Carlos? Gracias por acompañarnos aquí en este podcast En el Radar. No, un gusto de estar aquí. La verdad es que siempre estoy pendiente de los podcasts, viendo las intervenciones. Y bueno, es un privilegio estar aquí para que hablemos y dialoguemos sobre el aporte. Yo digo que como hondureños todos somos llamados a hacer en este país. Es un país que particularmente yo amo y yo creo que merece que todos los hondureños hagamos nuestro mayor esfuerzo y aportemos para que este pueda ser un mejor lugar. Así debe ser. Comencemos con todo esto para que hagamos un poquito de historia, pero primero las amenazas. Hace tiempo, en el 1 de febrero, usted denunció amenazas, hubo funcionarios que le dicen los días los tenés contados, les han dicho de todo. Cuando a uno le dicen los días los tenés contados, claramente lo toma como una amenaza de muerte. Son funcionarios del Estado. Lo último es del ministro de la Seguridad. Los vamos a investigar, aunque no es un papel que le corresponda. ¿Se siente amenazado, intimidado? ¿Le provoca tener precaución su familia? ¿Cómo estás tomando todo eso? Obviamente, esa es una situación compleja, pero tal vez decirlo, y lo digo con mucho cuidado y con humildad, eso los tenemos presupuestado ya en nuestro trabajo. No es la primera vez. Nosotros hemos sido objeto de múltiples amenazas en diferentes ocasiones. Recuerdo que estando en esta casa de radio hace ya muchos años, en un programa, un exfuncionario, un alto funcionario público llamó y hizo una amenaza directa. Tuvimos amenazas de muerte, llegaron a mi casa, atentados, muchas cosas que uno la guarda porque al final tampoco es la idea de victimizarse. Obviamente, cuando ya intervienen altos funcionarios del Estado, como lo que ha sucedido últimamente, uno tiene que salir y tiene que también buscar cierta protección, porque al final no es un atentado, no es una acción en contra de Carlos Hernández, en contra de una organización. Creo que lo grave ahora es en contra del sector, o sea, el espacio cívico que está garantizado por convenios internacionales, que no es otra cosa que el derecho que tenemos de asociación, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a decir lo que uno siente. Y entonces, si usted ve, lo que ha sucedido últimamente es que se han focalizado contra ciertos sectores, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con los medios de comunicación, o sea, es ciertos sectores. ¿Por qué? Porque la lógica es, si estos dos que de repente, por alguna razón, tenemos el privilegio de ser más visibles, entonces esto genera un temor generalizado entre otras organizaciones de sociedad civil. ¿Qué es lo que sucede? Se callan, ya no hacen su trabajo de manera cotidiana, sino que cada vez más esporádico. Entonces, por eso le digo, tenemos presupuestado, creo que lo más importante es tener la garantía de lo que uno hace, y en el caso de ASJ hacemos el gran esfuerzo de ser lo más objetivo posible en nuestras declaraciones. No personalizamos, porque al final esto no es en contra de una persona en particular, es en contra de un sistema que todos los hondureños anhelamos, que pueda ser transparente, que pueda haber justicia, que pueda haber equidad, que se reduzca la impunidad. Entonces sí genera temor. Y por último, tal vez decir, creo que lo más grave ahora es la indefensión. Usted lo amenazan y ¿a dónde va? Imagínese en el caso. Si a mí me amenazan, ¿qué voy a ir? ¿A la Policía Nacional? O sea, cuando el ministro de Seguridad viene y asume una posición y hace una amenaza, entonces llegan a mi casa, me intimidan y me están siguiendo. ¿Y a quién llamo? Al 911. ¿Y a quién le van a remitir la denuncia? A la policía, pero esa policía que es la que está amenazando. Entonces,
Ese es el gran problema que tenemos, un mecanismo de protección que obviamente no funciona. Entonces creo que eso es lo grave ahora. O sea, son situaciones que existieron antes, pero ahora no sabes a quién recurrir. Y en esa situación estamos muchos. Y digo estamos porque me toca como ASJ acompañar a comunicadores sociales y periodistas que me buscan y tenemos que recurrir a brindarles apoyo, otros colegas de sociedad civil, porque el Estado no tiene una respuesta. Y eso es lo más grave que se está viviendo en este momento. ¿Siente usted que la amenaza va para la ASJ o bien dedicada para Carlos Hernández? Yo creo que es al sector. Ni siquiera yo digo ASJ, porque si usted se fija, muchos se concentran en el Consejo Nacional Anticorrupción, en su titular, en ASJ, porque, bueno, somos dos organizaciones que en este momento estamos investigando, estamos haciendo cosas, nos mantenemos vigentes. Entonces, y nosotros lo hablamos entre diferentes colegas. Yo soy el presidente de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo y varios colegas me dicen, mira, es que si a mí me escriben eso, que te escriben a vos, yo me callo, o sea, yo no tengo la capacidad de reaccionar que de repente ustedes tienen. Entonces, ese es el gran problema que hay. Entonces, sí es a la institución como tal, pero lo que se quieren es callar voces. Yo ni siquiera veo que es un tema personal, sino más bien es contra un sector que de repente ellos consideran que nuestras informaciones no están abonando a su estrategia, entonces lo que hacen es atacar. Y ahora que esto ha evolucionado, Rodolfo, y usted lo sabe, hay diferentes formas, las redes sociales, esas páginas que se han creado exclusivamente y que le cometen la atrocidad de llamarles medios de comunicación, ¿verdad? Cuando no cumplen ningún estándar de atacar, de difamar, de desinformar. Y es una tendencia que no es propia de Honduras. Eso también creo que hay que ser objetivos y tenemos que decirlo. Lamentablemente es una estrategia del autoritarismo, que ni siquiera es ideológico, porque a veces todavía seguimos en izquierda y derecha. Eso ya trascendió. Eso lo vemos en la democracia más sólida, que es Estados Unidos, y lo vimos con el expresidente que usó esa estrategia. Lo vemos con las izquierdas más radicales, lo vemos con la derecha, lo vemos en El Salvador, que yo no sé qué es eso, ese modelo, pero también sucede lo mismo. Es la tendencia de aquellos que usando el poder quieren, como de lugar, perpetuarse y que sus ideas estén instauradas en el pensamiento de los pobladores, pero también en todo el Estado. Y por eso, como yo le dije, cuando uno va a hacer algo, nosotros siempre vamos a publicar algo, hacemos nuestro análisis de riesgo y donde analizamos y ya presupuestamos que van a haber esas reacciones. Claro, a veces nos sorprende, como lo que sucedió con el índice de percepción de corrupción, y uno dice, ¿cómo es posible que todo el Estado se concentre en una organización pequeña? O lo que sucedió ahora con seguridad. ¿Cómo es posible que mientras hay un problema de seguridad, todo el directorio estratégico de la policía y el señor ministro se toma una hora para estar viendo, o sea, atacando una organización? Mientras hay violencia, mientras hay crímenes, yo digo, ese tiempo deberían dedicarlo para... Pero bueno, eso así es y nosotros lo tomamos, pero nosotros continuamos con nuestro trabajo, ¿verdad? Creyendo firmemente que este país es de nosotros también y que tenemos que trabajar por él. Ahora, cuando les dice el ministro de Seguridad, aunque obviamente no le corresponde algunas funciones que emotivamente quizás él las diga, que los van a investigar, es como un mensaje de estos reciben dinero de alguien. Sí. Y el trabajo que están haciendo es sucio, porque ese es el mensaje, que los van a investigar. Claro. Ustedes han dicho, no les preocupa ninguna investigación, usted dice que son auditados. ¿Hay alguien que le preocupe en la ASJ? Nosotros lo publicamos, nosotros inmediatamente publicamos, somos una de las organizaciones que publicamos todas nuestras auditorías, estado financiero, hasta las notas que pone el auditor. Hasta las notas que el auditor dice, mire, que deben de mejorar, todo lo hacemos, no recibimos fondos del gobierno. ¿Qué participación tuvimos?
que como aquí en este país la historia es muy corta y no se analiza el tema de la depuración policial, gracias a ese trabajo de la depuración policial es que hoy los que dirigen la policía llegaron ahí, ¿verdad? A veces no lo dicen, no dicen que el proceso de depuración les quitó 1, 2, 3. Los que hoy están dirigiendo la Policía Nacional tendrían que esperar por lo menos 10 años para llegar a donde están, porque es una organización obviamente jerárquica y ahí no se llega a comisionado general sino que es por años. Entonces, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque convirtieron la institución policial en lo más sucio, era una pudredumbre. ¿Quiénes? Bueno, obviamente la complicidad que hubo, y ahora Nueva York, creo que lo bueno en Nueva York es que nos permitió darnos cuenta, o a la población, porque algunos sabíamos algunas cosas o sospechábamos, los que nos dedicamos a esto, de poder darnos cuenta de qué es lo que pasó. Y mire un elemento que no lo dicen, porque a veces el egoísmo no les permite reconocer las cosas. ¿Quiénes fueron los testigos claves en el juicio de Nueva York, verdad? Fueron ex policías. ¿Y cómo salieron esa gente de la policía? ¿Quién los sacó de la Policía Nacional? ¿Y por qué unos días después de depurarse fueron extraditados? Porque obviamente era un trabajo que llevó mucho tiempo hacerlo y que se contó. Y ahora yo lo puedo decir, ahora ya uno lo puede decir de manera más directa. Se contó con el apoyo de, a algunos no les gusta decir, pero Estados Unidos acuerpó, apoyó, financió todo este proceso. ¿Qué? Mire qué terrible en este país hasta dónde llegamos. Que las autoridades se negaron a sanear la institución policial. Llamémosle por ingenuidad, por valentía o por un compromiso genuino con este pueblo. Civiles vinieron y adoptaron lo que las instituciones del Estado se negaron a hacerlo por años. Y usted sabe, hubieron 3 procesos fallidos de depuración policial en este país. 3 procesos fallidos. Y yo recuerdo cuando empezamos con este trabajo, que la gente se le olvida, surge cuando aquella gran publicación, primero un medio local que no estuvo dispuesto a sacarlo de manera tan gráfica, y después el New York Times en su versión escrita en doble hoja permite revelar toda la corruptela que había en esa institución policial, donde algunos participaron directamente y otros fueron cómplices, con el silencio, que nunca dijeron nada, y a partir de ahí se empieza a hacer ese trabajo. Así es que eso fue lo que se hizo, se transformó la institución policial, y yo lo decía, yo me siento honrado de haber sido partícipe de ese proceso, a pesar de los riesgos que eso implicó y que eso implica todavía. Ahora, licenciado Hernández, el asunto es que en ese tema de la depuración, muchos de los que fueron depurados hoy están con el gobierno. Recientemente hablábamos aquí en este podcast con el comisionado Sorto Canales. Él dice que la ASJ eran parte, la comisión depuradora era parte del crimen, de los que habían colaborado. Muchos se han atrevido a decir que esa depuración la ordenaba Juan Orlando para sacar para limpiar, o no sé, como con tipo de complicidad. ¿Cómo desvirtuar? Son ideas que alguien por ahí las puede vender. Claro, no. ¿Sabe cómo? Con la realidad. Entonces, que me digan qué policía de esos más señalados o quiénes de los que se depuraron defendieron. Y al final, por eso inicié diciendo cuáles fueron los testimonios claves ahí. Mire, el Tigre, usted recuerda el famoso sí. Tigre Bonilla, ¿verdad? Se fue. A pesar de que hubo toda una acción de complicidad, de limpiar, que no había ni un tan solo expediente en la Policía Nacional. ¿Y saben lo que hizo la comisión? Yo no era directamente miembro de la comisión, yo era un asesor, y la organización también, pero lo que hizo fue incluso denunciar y decir, no hay absolutamente nada sobre el Tigre en los expedientes porque lo prepararon, lo hicieron todo. Ahora bien, ¿quién investigaba el narcotráfico en este país por décadas? Usted recuerda que este juicio nos habla desde cuándo se empieza. ¿Y quién investigaba esto?
¿Quién investigaba aquí en Honduras? Si los políticos hicieron lo que quisieron. Mire, si en el Ministerio Público, cuando don Edmundo Orellana quiso y tuvo la acción de investigar a los políticos, ¿cuál fue la reacción? Le quitaron la policía de investigación al Ministerio Público, porque así ha sido, esa complicidad entre el crimen y la política así ha sido. La quitan, luego los policías quedan bajo el control total de la investigación en este país y bueno, llegamos a donde estábamos. Y con mucho respeto para los buenos policías, que los hay, pero esa institución se convirtió en, lamentablemente, un nido de delincuentes vinculados con narcotráfico. Mire, yo les digo, y lo digo con mucho cuidado, pero creo que en el ejercicio de mi trabajo puedo tener un salario quizás un poco superior a lo que gana un policía. Pero yo no tengo la capacidad de tener el estilo de vida que tienen. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que tienen haciendas? ¿Cómo hacen esta gente para tener haciendas? Tener grandes... Sí, mire, entre la escuela de los hijos, entre la hipoteca de la casa, y eso ya el 26 del mes estoy esperando preguntando cuándo van a hacer el depósito del salario del mes. Y esa es la realidad de muchos hondureños. Y esta gente, incluso actuales. Y es que este país al final todos nos damos cuenta. Hoy nos estamos dando cuenta de lo de algunos, pero dentro de algunos cuantos años, porque lamentablemente han usado el poder y creen que el poder les habilita para apropiarse de bienes y recursos públicos y al final no pueden justificar y la justicia les cae. Así es que nosotros nos sentimos confiados en eso. Yo quiero decirlo acá. Cuando asumimos esa responsabilidad, pusimos una condición. Y yo puse una condición. Y esa fue la condición de todos. Y era la seguridad. Lo menos que el Estado podía darnos era la seguridad. ¿Y sabe qué logramos? Que se aprobara, no por un decreto ejecutivo como suele pasar ahora, no. Pedimos que se aprobara en el Congreso Nacional. Y se aprobó por unanimidad, donde decía, les vamos a brindar la seguridad. Y entonces, si el Estado me dio algo a mí, sí, me dio los gastos de mi seguridad, que según la ley, porque se creó una ley, dice que teníamos que tener seguridad 4 años posterior a haber finalizado eso. Este gobierno decidió suspenderlo eso, ya después de tantos años, fue un proceso de 7 años, uno se cansa y bueno, ahí está. Pero nosotros, yo quiero decir, nosotros, y en los informes está la depuración policial, nosotros financiamos varios millones de dólares ese proceso de depuración con técnicos, con analistas, que obviamente fueron recursos que canalizamos de la cooperación internacional. No hay nada que lo haga sentirse mal en esa depuración. No. Está convencido que el trabajo fue bueno. Hicimos lo posible. Mire, en el mundo no hay ningún proceso de depuración. Si quiere hacerlo, que se va a hacer porque ellos dicen no se siguió el debido proceso. No, las depuraciones tienen que hacerse de manera expedita. Por eso es que este proceso fue reconocido de manera internacional porque fue un proceso que se hizo. ¿Hubieron errores? Sí. ¿Hubo gente que algún momento dice no tuvo? Sí, eso no lo niego. Puede ser gente porque lo que se tenía que calificar es la idoneidad. No era un tema... No todos, y eso es importante decirlo, no todos los que salieron eran criminales. No todos los que salieron eran... No, eso no es cierto. Pero si aprovechó el proceso, si había una persona que tenía un problema de salud y que era diabético y que... Bueno, es el momento para hacer una sustitución. ¿Y sabe qué es lo bonito de este proceso? Que no lo reconocen esta gente. Se transformó el sistema. Una nueva ley que tiene. Si es tan malo el proceso, ¿por qué no cambian la ley? Y yo le voy a decir me siento honrado de haber invertido horas y horas y en mi oficina con técnicos diseñando la nueva ley de la policía, la nueva ley de la carrera policial, el nuevo instituto técnico policial, el nuevo proceso de formación policial. Ya no se forman nuestros policías en Honduras, es un modelo. No se forman en 3 meses, se forman en 1 año. Todos son profesionales. Claro, es un proceso continuo. Y yo le digo, yo me siento honrado de haber sido partícipe de ese proceso, no de depuración solamente, sino de transformación de la policía. Y ojalá las autoridades nuevas sepan aprovechar toda esa infraestructura que hay
para continuar esos procesos de transformación. ¿Está en peligro la ASJ? ¿La pueden desaparecer en cualquier momento como ONG, como la miran ONG? ¿Puede haber argumentos como para que la misma ya no funcione en Honduras? Desde el poder todo es posible. Y el ejemplo lo tenemos aquí, nuestro vecino en Nicaragua. O sea, mis colegas ya no están ahí. La cooperación ya no está ahí. Las universidades ya no están ahí. Ojalá no lleguemos a eso. Yo todavía creo, yo mantengo muy buena relación, yo quiero decir, con varios dirigentes políticos del partido oficialista, profesionales de primer nivel, y yo espero que no lleguen a ese nivel de intolerancia, porque al final ese sería un mensaje en contra de la democracia, que tanto hablamos de la democracia. Nosotros vamos a seguir continuando con nuestra propia, la misma línea que hemos venido, que siempre ese discurso de por qué no lo hicieron antes, bueno, ya se agotó porque la historia se encarga. La historia se encarga de darse cuenta. Ese discurso que nosotros tuvimos hoy es el discurso que teníamos antes. Las reacciones eran distintas, pero era el mismo discurso. Usted lo ha dicho, lo ha reconocido, han tenido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Aquí, entre las versiones, cuando no gusta un informe, es que la organización o la financiaba el gobierno anterior o son los gringos que están haciendo un trabajo sucio, encubierto contra el gobierno. Así lo miran. ¿Hasta dónde tiene el lineamiento del gobierno de los Estados Unidos en el trabajo? Absolutamente. Al contrario, le voy a decir, muchas veces mis relaciones no son tan afectivas porque una frase, y los que me conocen saben, yo digo, a mí me gusta hablar las cosas en español. Y cuando es en español es claro, ¿verdad? Y para mí lo que importa es, uno, es cuál es nuestra visión, cuál es nuestra guía, cuál es el compromiso que tenemos. Y si en ese sentido la cooperación me apoya, enhorabuena. Y claro, Estados Unidos ha sido un aliado importante en esto, pero no solamente Estados Unidos. Nosotros recibimos fondos de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de organismos bilaterales, de fundaciones privadas. O sea, es una diversidad. No hay un tan solo donante que nos impone agendas. Tenemos donantes que pueden tener una línea de pensamiento y tenemos donantes. Y eso es la ventaja. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. ASJ existe en Canadá, ASJ existe también en Estados Unidos. Transparencia Internacional, estamos presentes en más de 100 países a nivel global. Así es que esa diversidad nos permite tener independencia en nuestro accionar. Sí, nos han acusado en el gobierno anterior, mira, interesante porque a veces la gente olvida. En el gobierno anterior nos pusieron demandas, ¿verdad? Querellas, ¿verdad? Me querellaron. Me recuerdo que junto a un periodista tuve que sufrir la humillación de hacer un arreglo extraoficial, porque al final dije, mira, esto ya me está costando 300, 400 mil lempiras, y si voy a un juicio vamos a tener que invertir más. No tengo problema de ir y decirle a la señora, disculpe que dije algo que no fue lo correcto, y ya. ¿Y sabe qué? Ahí cerró todo, pero después, tristemente, porque uno no se debe alegrar, pero la justicia es la justicia, después esta persona tuvo que ir en prisión por el mismo caso. Y ese es uno de los tantos casos en los que tuvimos que enfrentar. En el gobierno anterior, que esta gente viene y dice que tenían el camino, no sé cuál fue la frase que usó el señor ministro, y él lo sabe, porque si era un buen investigador, si era un buen policía, sin duda alguna él tendría que saber las cosas que sucedieron. Estamos firmes en nuestro trabajo, ¿verdad? Y la historia se encarga de desvirtuar cualquier acusación. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Usted ha dicho, la ASJ en sí han expresado que los datos que dan a conocer son a veces del mismo gobierno. ¿Definen en qué momento van a salir? Porque toca. Y quizás aquí el mensaje es que la policía no quería que dieran unos datos, querían unos datos quizás más amigables, aunque ustedes reconocieron una disminución, pero los datos son los que finalmente provocan el malestar. ¿Esos datos son comprobables? ¿Son comprobables? Bueno, es la fuente de ellos, ¿verdad? Y usted vio la conferencia de prensa. Sí, en esto creo que tiene razón la ASJ, ¿verdad? En esto tiene razón. Pero el enfoque es el que no tiene razón. Mire, nosotros tenemos nuestra planificación y no nos detenemos. Dentro de una semana vamos a tener estado de país sobre transparencia y corrupción. En otros días estamos trabajando sobre el estado de la niñez en conflicto con la ley.
y los datos no son favorables. Yo desde ya lo digo, no son favorables. Pero ¿qué es lo que queremos? Es que se reactiven. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quisiera que el directorio estratégico de la policía, la próxima comparecencia o convocatoria que haga es para decir, miren, señores, ya no tenemos un asesinato de una mujer cada 23 horas, sino que cada 15 horas. Terrible, pero por lo menos que eso vaya bajando. Estamos siendo más efectivos en el combate a la extorsión, ¿verdad? En los asaltos. Ya hoy, en la noticia de hoy, hasta una periodista una diputada se vio en medio de un conflicto. Entonces, eso es lo que uno quiere. Ahora bien, el tema de la seguridad, ellos tienen que darse cuenta, necesitan apoyo. Los que están no son tan expertos como para querer creer que ellos solo van a hacerlo, y no hay nadie experto. Se requiere, los modelos más exitosos de seguridad ciudadana son aquellos en los que convergen los ciudadanos, la sociedad civil, la policía, todos para tratar de enfrentar ese fenómeno y generar confianza en la ciudadanía y que todos nos involucremos. Pero cuando algunos creen que porque tienen la autoridad, lo que nosotros decíamos con el proceso de depuración, que la gente cuestionaba, ¿y por qué? Y yo siempre decía, les quitamos el arma, se les quita el uniforme y se les quita la autoridad. El que es delincuente va a seguir siendo delincuente afuera, pero una vez un delincuente con arma, con autoridad y con uniforme es muy diferente a un delincuente sin eso. ¿Qué hizo este proceso? Era quitarle eso. La acusación y todo le corresponde al sistema, a las autoridades, al Ministerio Público, al Poder Judicial, que es el que determina la culpabilidad o la inocencia de una persona. Entonces, esas cosas suceden, pero yo insisto, tenemos una programación y ya aprovecho para decirle un elemento. Mire, hospitales móviles, porque este señor, la gente menciona esa estupidez, ¿verdad? Porque otra vez no hay historia. Investigamos hospitales móviles. ASJ hizo la investigación, nuestros colegas en Turquía nos ayudaron y las conexiones. Rápido sabíamos cuánto había sido el daño patrimonial en este episodio. Y recuerdo que, como es una norma, yo quiero decir esto, siempre que vamos a presentar algo, lo compartimos en primera instancia con la institución titular. Si es de salud, esa es la norma, la idea. Recuerdo que vamos a presentar el informe y le dijimos, mire, vamos a presentar un informe el lunes sobre hospitales móviles y quisiéramos compartirlo con ustedes, con el presidente. Señor presidente, si ve, son datos fuertes. No. Al final, al último momento, creo que fue un viernes en la tarde, dice, ok, si quieren vengan y lo presentamos. Nuestros informes están embargados. Hay un sistema donde se suben, los puedo compartir, pero no los puedo modificar. Y le digo, aquí está. Solo les advierto que ya se subió a la plataforma, está embargado, se libera el lunes y no le puedo hacer ningún cambio. Lo presentamos, obviamente, imagínense la reacción cuando les digo, mira, posible hay un daño de 20 millones de dólares. Una reacción violenta en ese momento del que dirigía Inves. Me acuerdo que casi se me tira y me dice, mira, y lo bueno, esa soberbia es la que te va a llevar a que vayas a prisión, ¿verdad? Porque es la soberbia, la embriaguez de poder, esa actitud que vemos en algunos que se les olvida que dentro de unos meses va a estar allá relegado, le digo, y ya no son vigentes, porque hoy son vigentes. Lo único que los hace ser vigentes es la autoridad que tienen o la posición que tienen. Una vez que pierden eso, vuelven al olvido. Entonces, eso es lo que lamentablemente la gente no olvida. Y termino esta parte diciendo, la sociedad civil, yo vine aquí la primera vez en 1999. ¿Cuántos años han pasado? Y aquí estoy otra vez. Y he pasado muchas veces aquí. La sociedad civil es de las instancias que permanecen en el tiempo. Es como los medios, permanecemos en el tiempo. Nos vamos renovando, pero permanecemos. Los políticos van y vuelven y algunos están ahí, hoy tienen una posición, pero eso se les olvida, ¿verdad? Y por eso llegan a querer saquear todo. Por eso esas prácticas que dicen hay que aprovechar porque es posible que solo nos queden dos años más, ¿verdad? Y eso es lo que le hace daño a la política y a este país. Bueno, seguramente, y es donde la historia se vuelve vendible para muchos,
cuando se habla de los hospitales móviles. Yo no sé si se confunde aquí por un anuncio que hizo Omar Rivera. Habría que platicar con Omar Que no era Rivera, empleado nuestro. Ya tenía 2 años de haber salido. Consejo Nacional de Convergencia, donde estaba Omar. El FONAC. El FONAC, el Foro Nacional de Convergencia. El Foro Nacional de Convergencia. Pero él hizo unos anuncios. ¿Cree usted que ahí se van en la colada? La gente los mira. Pues Omar es un amigo, ¿verdad? Yo quiero decirlo, un excelente profesional. Y en una circunstancia determinada, porque el gobierno es astuto. El gobierno, mire, cuando usted tiene una relación, por eso es que en ASJ hay una norma: nunca vaya a una reunión con un alto funcionario usted solo, porque puede caer fácilmente. O sea, ellos andan en una, como una vez me dijo un político, nosotros andamos en otra esfera diferente a la de ustedes, ¿verdad? Entonces él hizo esa declaración en su momento, pero Omar Rivera no trabajaba con ASJ, tenía ya más de 2 años de haber salido de ASJ. Creo que lo que deberían de revelar es que hicimos la investigación, que colaboramos con el Ministerio Público, que el dato que presentamos fue exactamente el mismo dato que el Ministerio Público dio. La pregunta es, ¿por qué coincidió el dato que nosotros dimos con el Ministerio Público? O sea, cualquier persona inteligente que estudia va a poder sacar conclusiones sobre esas cosas. Pero no, aquí vienen y como en la era de la desinformación, lo que quieren es meter en la mente, pero eso es antidemocrático, eso es incorrecto, eso es una alteración de la libertad de expresión y que es condenable. ¿La relación con el gobierno se mantiene antagónica o solo ha recibido amenazas o en algún momento alguna invitación a un diálogo privado con a las más altas esferas? Yo tengo muy buena relación. Yo le digo, yo no lo percibo como antagónico porque yo no soy opositor del gobierno, ¿verdad? Yo le tengo un alto respeto a la presidenta. Y también es un tema, alguien me cuestionaba. Pero es que los gobiernos lo miran, cualquier crítica lo miran como oposición. Pero es generalizado. Sí. Usted es opositor del gobierno. Yo puedo ver, y no solo usted, otros opositores, o sea, todos son, pero uno no. Yo les digo, yo no soy opositor al gobierno, porque uno es que yo no ando en política, ¿verdad? Me onda, no me interesa a mí, ¿verdad? Y hay una distancia entre ser opositor y ser crítico. Exacto, hay que ser crítico. Exacto, hay que ser crítico. Yo lo que digo, los datos hablan. Sí. A mí me hubiese gustado que el señor ministro dijera, mira, esto está falso por esto y esto. Eso así es. Hay que contrastar. El disenso es parte de la madurez política de una persona que no debería ser político partidista, pero que bueno, ahora se han degenerado las cosas, que usted ve como ahora instituciones que históricamente se mantuvieron al margen, hoy asumen un rol partidista e ideológico. Entonces, uno no es opositor. Yo le voy a decir, yo tengo muy buenas relaciones con varios secretarios de Estado. Después de ese incidente, yo hablé con varios secretarios de Estado y le digo, oíme, ¿qué pasó? Y ellos me dicen, uno de ellos, muy gráfico, no puedo decir el nombre, pero la gente, ese man está loco. ¿Cómo se le ocurrió salir eso y personalizar así? O sea, un secretario de Estado, un colega. ¿Entiende? Yo mantengo una buena relación. Yo he mensajeado muchísimo con el secretario privado de la presidenta y con mucho respeto le mando todo lo que se genera. Y yo lo respeto. Algunos me cuestionaban ¿por qué decir respeto? Yo le digo, es un tema de valores. Tal vez, como empezamos hablando de la abuela, ¿verdad? Sí. La abuela siempre me decía que la autoridad es delegada y la autoridad se respeta. Usted no comparte, pero se respeta. Y yo digo, yo respeto al ministro, es el ministro. Sus hechos son otro asunto, pero es el ministro. La autoridad que fue impuesta sobre él. Es como el caso del presidente. Yo le digo, jamás... Y a mí usted nunca me va a escuchar, ni me escuchó ni de los pasados. Yo me puedo referir porque para mí la institucionalidad de la presidencia es algo que merece respeto. No es la persona, es la institución de la presidencia. Entonces, siempre me voy a referir el expresidente, la presidenta con honor, porque al final es un pueblo que delega. Entonces, yo soy así, esos son mis valores. Yo defiendo mis valores y si otros en su escala de valores actúan de otra forma, ese es tema de ellos. ¿Cómo es la respuesta de la población? Le pregunto esto en su vida diaria. Y yo no sé qué tanto socializa, porque hay gente que obviamente es difícil para algunas personas ya moverse libremente, pero la gente en la calle que lo insultan, lo felicitan,
estatus normal, siente odio. Mire, ¿sabe cuál es el indicador mío? Es súper interesante pregunta porque yo lo hago, ¿verdad? Después de eso me voy al mayoreo. Yo no ando seguridad. Yo me voy al mayoreo. Yo no soy de malls. A mí no me gusta eso de andar de mall, pero me voy al mall a dar vuelta, para ver la reacción. Y yo le voy a decir una cosa. Tengo la dicha de que nunca nadie en esos lugares me ha insultado. Al contrario. Es como, hey, don Carlos, qué bien. Vi el informe. Mire, que siga adelante, siga. Y eso es. Y bueno, y cuando veo los comentarios en los mensajes de las propias redes en este último incidente, uno se da cuenta. Claro, hay unas tropas, que ahora creo que así le llaman, las tropas, pero uno ya no le presta atención porque uno ya las tropas, uno ya sabe quiénes son. Pero el ciudadano común, mire, yo me manejo libremente, obvio, a mí nadie me va a ver en un bar, no me va a ver, pero eso es un tema de que nunca lo acostumbré, ¿verdad? Entonces yo no ando en mi vida social es muy reducida en esa parte, pero la gente, el pueblo, yo ando en mi bicicleta, yo practico el ciclismo, yo ando en los pueblos y todo, y la gente te reconoce, y eso creo que eso es positivo. Así es que creo que eso es lo más valioso, Rodolfo. Bueno, usted dice, sale, ahí está la respuesta de la población, va al mayoreo. Me haría pensar de que no ha pensado irse del país en algún momento, o sí ha pensado, o su familia, porque una cosa es lo que usted puede pensar y otra cosa es las presiones de la familia, decirte, mira, estás en peligro, mejor andate. ¿Se le ha acusado por la mente de abandonar el país? Mire, hay consecuencias en esto. Y sí, mi familia salió, ¿verdad? O sea, yo tengo 2 hijos, tuvieron que salir. El último incidente que fue lo más difícil, porque, ¿sabe? Yo decidí en la vida que yo llevo, pero ellos no. Al final la familia le toca, ¿verdad? Y entonces yo digo, si me toca un hijo, va a ser muy doloroso. Y por eso a veces se ensanchan en un incidente que tuvimos, llegaron tipos vinculados a la Policía Nacional, llegaron a mi casa con armas de grueso calibre. Mi hijo iba a abrir la puerta, por suerte nuestros vecinos nos alertaron y pudimos evitar eso. Eso fue el incidente más, y claro, mis hijos se fueron del país, pero ¿sabe qué? Y como hay un dicho, dicen, no hay bien que no hay mal. No hay mal que por bien no hay. Viera qué bien, porque fíjese que gracias a Dios, profesionales, mi hijo mayor se fue, vive en Ginebra, trabaja con un organismo de derechos humanos, mi otro hijo logró mejorar. Entonces al final 2, mi esposa a veces se va, estamos y ya. O sea, al final fue difícil porque separarse de la familia, pero al final hubo una recompensa. Uno de ellos con enorme interés de venir al país, un idealista, ¿verdad? Doloroso para él todavía ahora, porque quiere regresar y me dice, mira, yo quiero, o sea, idealista, jóvenes que se criaron, yo soy fundador de ASJ y mis hijos fueron fundadores de ASJ. Desde niños se criaron en la oficina y todo, entonces ellos soñaban con eso. Pero bueno, ojalá, yo espero que puedan regresar y que puedan seguir esto lo que uno anda. Le combino la siguiente pregunta. ¿Tiene alguna afiliación o simpatía por algún partido político? Y ya que hablamos de esto, ¿ha tenido aspiraciones políticas en algo? No, hombre. Fíjese que la vez pasada hice una broma yo. Y ya el alcalde no me contesta el teléfono porque yo dije, yo creo que me voy a jubilar siendo alcalde de Valle de Ángeles. Yo vivo ahí en una aldea de Valle de Ángeles, ¿verdad? Y entonces le digo, yo creo que aquí me voy a jubilar yo de unos 8 años, pues. Y ahora no me contesta el teléfono. Es posible que a lo mejor escuchó ese comentario. No, no, yo le voy a decir una cosa. Yo he votado por varios partidos, ¿verdad? Yo he votado por varios partidos porque yo creo que lamentablemente ese tradicionalismo no le ha abonado. Vengo de 2 familias. Mi familia al lado materno, nacionalistas de pura cepa, como dicen, ¿verdad? Políticos connotados, gente brillante que le aportó a este país. Por lado paterno liberal
y yo particularmente muy simpatizante de la doctrina liberal en mis primeros tiempos. Yo quiero decir... Doctrina liberal, partido liberal. O sea, el partido liberal, exacto. Sí, sí. ¿Qué pasó? El golpe de Estado. Porque es que ahora hay como los muchachitos del golpe, ¿verdad? Y no sé cómo les llaman se autonominan. Les digo, si ustedes estaban tomando leche, biberón, cuando el golpe, ¿verdad? Pero ahora se creen los grandes defensores. Yo anduve en la calle, pero yo no anduve por un puesto. Yo anduve en la calle por principio, porque me opuse a eso. Yo fui al aeropuerto, pero no fue porque alguien me llevó, sino por principio, ¿verdad? Y uno siguió, y ahora es que ellos son los que dirigen, los que no tienen ni siquiera doctrina, ¿verdad? Que aprendieron un discurso y lo repiten ese discurso, pero que algunos ni siquiera leyeron, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces yo he votado por varios partidos políticos. Lamentablemente, ojalá que en este próximo proceso electoral pueda haber una opción, porque sin duda alguna se ha degenerado tanto la política vinculado con lo sucio, con el crimen, y ya el bipartidismo dejó de ser una opción, y el tripartidismo ahora, que creo que el pueblo hondureño con el voto dijo queremos un cambio, pero al final hay un descontento porque pareciera ser que las cosas van iguales, ¿verdad? En la ACJ, ¿por cuánto tiempo se mantienen ahí? ¿Hay una vigencia al no estar en la ACJ? ¿Dónde estaría? ¿Se visualiza? ¿O cómo es el estar involucrado dentro de la ACJ? Bueno, mire, yo tengo jefe, ¿verdad? O sea, yo soy fundador de ASJ. Sí, soy del cofundador de ASJ, pero ASJ tiene una estructura organizativa. Nosotros creemos que el poder absoluto daña, por lo tanto yo de arriba mío tengo un equipo de hondureños muy respetados, extranjeros, y me voy a mantener ahí. Honestamente, yo lo digo, no sé si es cierto, ¿verdad? Ya estoy pensando si lo digo o no, porque esto queda, pero al final yo digo, mira, yo no me imagino a los 60 años en este ritmo que es pesado. No son 8 horas, ¿verdad? Usted se imaginará, son 10, 12, 14 horas cada día. Yo digo, a los 60 años yo ya quiero estar más relajado, ¿verdad? Ya despertarme más tarde. Pero bueno, ahí estamos. Aparte de eso, yo apoyo el equipo de Latinoamérica de Transparencia Internacional. Como le digo, tenemos presencia en toda la región latinoamericana. Somos la red global más importante en el mundo. ¿Y por qué? Porque nuestros datos son objetivos, son reales. Somos parte del Consejo Consultivo de Naciones Unidas en diferentes temas. Estamos presentes y eso la gente tiene que entender, porque en una democracia la sociedad civil es importante, es relevante. Que la gente dice, ¿quién los eligió? No, nadie, porque así es. Aquí esto no es elección popular. Es ciudadanos que nos juntamos en el marco de lo que establece la ley y hacemos nuestro aporte. Así es que yo no sé cuánto tiempo más voy a estar ahí, pero mientras estoy quiero hacer lo correcto, quiero hacerlo bien y estamos formando un equipo de jóvenes. ASJ nos caracterizamos por atraer talento joven, porque yo creo mucho que los jóvenes en este país son brillantes y si les da la oportunidad pueden hacer cosas extraordinarias. Bueno, digamos aquí a la parte final. Cuénteme, ¿qué tan permeable puede ser por un gobierno la ASJ? Dice, hay jefes extranjeros, hay de todo, pero ¿puede ser permeable? ¿La puede llegar a controlar el gobierno? Bueno, es que mire, el control se hace por el dinero. Por eso es que hay un imperativo en ASJ, es no recibir fondos del gobierno. Y ojo, y cuando digo, no quiero decir que los que lo hacen es malo, porque el gobierno actual financia sociedad civil. O sea, el gobierno actualmente está dando dinero a las ONGs. ¿verdad? Pero que no es la ASJ. No es ASJ, ojo, aclaro. ASJ no, ¿verdad? No recibimos por la naturaleza de nuestro trabajo. Porque como es una organización que hace investigaciones y trabaja a nivel estructural, entonces se genera un conflicto ahí, ¿verdad? Porque el que pone la plata puede querer imponer. Entonces,
Que puede ser permeable, sí puede ser permeable, pero va a depender mucho de los sistemas de gobernanza que hay. En el caso de ASJ, las decisiones no las tomo Carlos Hernández. Yo soy el director, pero yo no tomo las decisiones de manera arbitraria. Tenemos un consejo consultivo que hay connotados profesionales y estamos. Entonces, se hace con el fin de reducir los riesgos, de reducir esos riesgos que puedan existir de que quieran permearse, que quieran hacer. El tema de la depuración, para mencionarlo, porque es el tema más, eso se tomó en consenso con lo que fue la Alianza por la Paz y la Justicia. ¿Quiénes eran la Alianza por la Paz y la Justicia? En las universidades, eran las iglesias, era el sector privado, y en consenso se tomó y así se fue, y fuimos ahí, con la vigilancia de ese equipo, de ese grupo. Así es que no somos perfectos, yo quiero aclarar, somos frágiles, sí, somos vulnerables, sí, pero lo que tenemos que hacer es hacer acciones para reducir esas vulnerabilidades, para mitigar esos riesgos de que el poder quiera lograr, como lo ha hecho. ¿Sabe cómo lo hacen también ahora? Muchas organizaciones colegas hacían un trabajo extraordinario, pero hoy los directores son funcionarios públicos. Se los vienen y le llevan. Y mire que muchos de esos nos criticaban. Yo les digo, bueno, a mí nunca nadie me vio como funcionario público, ni a nada. Y ahora ellos están allá, son funcionarios públicos. A mí nunca acepté que me dieran un reconocimiento. Pero ¿le han ofrecido trabajos? Claro que sí. Trabajo, posición, secretarías de Estado. Me ofrecieron secretarías de Estado, trabajo, puestos políticos. Y yo me acuerdo que haciendo una broma les dije, no, hombre, una vez me ofrecieron una secretaría de Estado, lo acepto, pero una condición. Yo pongo los viceministros y todos los directores generales. Y la respuesta es que me dice, estás loco, el presidente soy yo. Entonces le digo, no, entonces, ¿qué va a haber? Como pasan muchos que creen que lleguen a ser ministros, pero les imponen hasta el jefe de compras, de administración y todo, y por eso después terminan pero, ahí. ¿La respuesta suya fue para aprobarlos o porque si se la daban lo hubiera aceptado? No, porque mi tema es otro. Mire, yo incluso respeto a mis colegas de sociedad civil que se van al gobierno, eso está bien, es decisión de ellos, pero yo creo que una democracia como la que yo aspiro en este país necesita organismos independientes de la política, como requiere periodistas independientes de la política, como sector privado independiente. Es la única forma que vamos a debatir. Usted y yo no tenemos la misma opinión. Usted y yo en sus programas hemos estado en posiciones que no son... Pero yo lo respeto y hemos tenido discusiones de altura. Eso debe ser. La gente tiene que evolucionar y darse cuenta que el disenso no lo hace enemigo. ¿Entiende? El disenso es una riqueza. A mí me fascina hasta en mi familia. Cuando discuto con mis hijos, y no es que me faltan el respeto, es porque tienen el derecho a preguntar el por qué las cosas y discutir. Así es que ese es nuestro anhelo, ese es nuestro sueño, y yo sigo creyendo que hay esperanza para Honduras, pero que todos tenemos que trabajar con transparencia, con dedicación, para hacer de este país un mejor lugar. Carlos, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este podcast y conocer un poquito en este ambiente tan convulso de nuestro país. No, excelente, gracias. Es Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, que nos acompañó en este episodio del podcast En el Radar de Radio América. Muchas gracias a todos y quedan invitados para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.